Hay una división clara, globalistas y nacionalistas, y nos quieren hacer pensar que o somos de uno o somos del otro, pero no hay puntos medios. Bueno, pues aquí vamos a ver varios temas, ventajas, desventajas, qué es una cosa y qué es la otra, para que nos demos cuenta si somos más globalistas o más nacionalistas o ambos. El punto es: ¿qué significa ser globalista? Interdependencia global. Los globalistas creen que tiene que haber cooperación en los países, que tiene que haber una comunidad internacional. Ahí estamos hablando de que se trabaja todo en conjunto, que si el cambio climático, que si la alimentación, que si lo militar, todo es en conjunto y se tratan de tener reglas similares para todos. Por eso cuando hay un país que no acate esas reglas, empiezan a hacerle el feo. Por otro lado, el comercio internacional, que es, creo yo, la parte más importante del lado globalista. Defienden la apertura de fronteras, un comercio muy grande, inmigración. Se argumenta siempre que estas prácticas van a mejorar el crecimiento y que va a generar prosperidad. Aunque aseguran que los globalistas quieren hacer multilateralismo, o sea que los globalistas apoyan el trabajo en conjunto a través de instituciones como la OMC, la OMS, la ONU, la OIEA, entre muchas organizaciones mundiales, UNICEF, etcétera, etcétera. Diversidad cultural. También buscan que pues hay una variación de culturas, que hay una mezcla, se acepta mucho y se tolera mucho estas mezclas, se fomenta mucho el aprender diferentes idiomas, el viajar, el encontrar puntos de acuerdo entre culturas distintas y ese tipo de cosas. Por otro lado, los nacionalistas buscan más una soberanía, defienden la importancia de mantener una autonomía en las cosas más importantes, decisiones políticas, en energía, en defensa. Hay un proteccionismo económico, ¿no? Apoyan a la implementación de políticas comerciales proteccionistas, como ponerles impuestos a si tú tienes y vendes maíz internamente y vienes y compras maíz de fuera, bueno, cuando venga de fuera le pones unas tasas de intereses, unos taxes más bien muy fuertes, unos impuestos. Se fomenta el crecimiento, pero desde adentro. Eso sí, hay países que no lo pueden hacer aunque quisieran. Países que tienen tan poco territorio para sembrar que si no tienen colaboración con otros países no podrían alimentar a su población. Hay un control fronterizo. El punto de vista nacional o nacionalista es tener un control fronterizo durísimo y casi nunca dar visas, o no dar tampoco la naturalización tan fácil. Por ejemplo, Islandia, para entrar a Islandia y ser de ese país o de Noruega, de algunos países, es casi imposible. En ambos lados hay ventajas y desventajas. Por un lado, los globalistas les gusta cooperar a nivel internacional, les gusta el crecimiento económico en conjunto, aplican más o menos las mismas reglas, hay como una cierta libertad comercial, hay una diversidad cultural que suele ser muy positiva, muy interesante. Se tiene mucha tolerancia al entendimiento mutuo. Dentro del globalismo también se busca mucho la innovación y el progreso tecnológico colaborativo entre muchos. Las desventajas son desigualdad económica. Hay países que por su misma naturaleza y cultura crecen muchísimo y otros países que por su misma cultura, al contrario, no crecen y caen cuando tienen las mismas reglas, pero las culturas son diferentes. A algunos les funciona, a algunos no. También, pues por lo mismo, hay una pérdida de empleo muchas ocasiones para ciertos países y para otros no. La desigualdad se va haciendo más grande. Hay una erosión cultural. Sí, es muy bonito convivir y conocer otras culturas, pero también muchas culturas empiezan a perderse. ¿Por qué? Porque se puso de moda X cultura y entonces todo el mundo se enfoca ahí, olvidándote las culturas originales que tú tenías. Otra desventaja es la explotación de recursos humanos. La globalización puede incentivar la explotación de lugares como el Amazonas, en el que hay colaboraciones con muchos países que necesitan comprar grandes cantidades de carne, ¿no? Y entonces pues deforestan el Amazonas porque es requerido surtirle al mundo toda esa cantidad de ese insumo. Por otro lado, vamos ahora a las ventajas y desventajas del lado nacionalista. Las ventajas pues es que protege la industria local y ese proteccionismo económico obviamente ayuda a los productores locales. Por otro lado, la preservación de la cultura. Cuando se tienen países con algo de tendencia nacionalista, pues se trata de motivar a que se continúen con ciertas tradiciones y culturas, que en algunos casos puede ser positivo. Hay una seguridad nacional o una sensación de mayor control de tu seguridad, ya que proteges más tus fronteras.
Otro de los argumentos de los nacionalistas es que al enfocarse más en el país puede resolver problemas internos de una manera más sencilla. Pero ¿cuáles son las desventajas del nacionalismo? Primero, el aislacionismo. El enfoque nacionalista hace que te concentres con tu país, pero entonces, quedas como en una especie de burbuja en la que no hay colaboraciones o no hay tantas colaboraciones con otros países. El ejemplo extremo sería ahorita Norcorea, que es tan nacionalista que está en esa burbuja, pero que no tiene suministros incluso lo básico. Claro que ahí también implica todos los bloqueos que le han hecho muchos países. El nacionalismo también en algunas ocasiones fomenta rivalidad entre otros países porque pues se ve tú eres otro y yo soy otro y cualquier situación que pueda molestar empieza a haber rivalidades que pueden llegar hasta conflictos. También la ineficiencia económica. Muchas veces al estar protegiendo ciertas industrias nacionales pues empiezan a ser ineficientes porque como se sienten protegidos pues entonces no son eficientes y eso permite o más bien no permite que los precios bajen y empieza a haber una inflación. La intolerancia y la discriminación. Dentro también del exceso de nacionalismo se empieza a dar esa división y entonces lo de fuera es como visto como malo y por eso se empieza a dar como una discriminación hacia las minorías, hacia culturas que son distintas a lo que se considera como lo nacional y eso pasa también en todos los países. ¿Por qué el tema de hoy? Bueno, pues porque nos sugieren constantemente que o se es nacionalista o se es globalista y se hace ver como que una cosa es mala o la otra es mala. Y la verdad es que los dos excesos, desde mi punto de vista, son o pueden llegar a ser muy malos, pero el equilibrio sería lo ideal. Tanto las ventajas de ambos lados se pudieran unir y hay muchas cosas también alrededor. Una de ellas es la tecnología. El internet nos hace sentir como que somos ciudadanos del mundo, pero por otro lado el día a día, lo local también nos hace sentir pues que pertenecemos a cierto lugar. Esa combinación de cómo se vive ahora gracias a la tecnología, gracias a no nada más el internet, sino también al cine, las series, películas, etcétera, nos hace observar otras partes del mundo, aunque claramente hay tendencias de repente de ciertos grupos o ciertos países que empiezan a enfocarse a nos gusta la cultura japonesa o coreana o estadounidense o no sé cuál y entonces pues se pierden ciertos aspectos de cultura y todos tenemos un poco de eso. De repente un mexicano va a otro país y lo primero que hace es comerse unos tacos cuando los ve. O un estadounidense también es muy común escuchar esta onda del American Way of Life. Cuando un estadounidense anda de vacaciones en otros países y luego es común que lo primero que hacen es irse a un McDonald's o a un restaurante de comida rápida de ese tipo. Eso es de alguna manera un poco de nacionalismo, pero al mismo tiempo pues tenemos una mezcla de pensamientos. En algunas cosas nos gusta ser globalistas y en otros aspectos nos gusta ser nacionalistas. La verdad es que somos una combinación y creer que eres nada más de un lado del otro es casi imposible. Lo vemos incluso en el fútbol, donde los equipos nacionales o los equipos, digamos, de las ligas nacionales cada vez están más llenas de extranjeros. Y eso, pues, es un tema que está sucediendo en casi todos lados. Y ahí está lo curioso. De repente hay grupos que, están a disgusto con los migrantes que vienen de África o de ciertos lugares de Latinoamérica o de Sudamérica y pues bueno, cuando se juega fútbol parece que el chip cambia en la mente de muchos y entonces ahí sí, viva Messi o viva no sé quién o viva no sé cuánto, pero se acaba el partido y vuelven entonces ahora a ser nacionalistas. Pero en ese momento fueron globalistas y estuvieron apoyando a ese personaje que viene de otro país y que migró buscando oportunidades como muchos, pero que ahora como es muy exitoso y como es el que mete goles en tu equipo, pues entonces se vuelve el héroe. Pero es verdad, hay un movimiento ahorita en el que se está buscando dejar de ser tan globalista, porque se llevó al exceso. Estábamos a lo mejor todos tan emocionados con acercar el mundo a través del internet que pensábamos que era una buena idea que pues nos viéramos
todos como una sola cosa, que es muy bonito idealmente en cuanto a pues mejorar el planeta y cosas así, pero también por otro lado le está costando mucho a este planeta el estar pidiendo cosas que se producen en China y que de repente dices, ¿por qué no se produjeron aquí? Si son cosas que aquí las podemos también hacer. Entonces, esta onda del nearshoring es o se habla cada vez más, porque no puedes depender de gran parte de lo que tú consumes de países que están literalmente del otro lado del mundo. Se entiende que hay algunas cosas que tendrán que venir de por allá o de aquí para allá, etcétera, etcétera, pero hay cosas que nosotros podemos producir en nuestras cercanías. Por eso estamos como regresando a un punto de equilibrio. Sí, evidentemente no puedes negar que hay cosas que se producen perfectamente en Michoacán, como el aguacate, y ahí se seguirá produciendo para buena parte del mundo, aunque ya hay otros lugares también, pero naturalmente ahí es donde se produce y desde ahí saldrá para el mundo. Pero hay otras cosas que se pueden producir en otros lados y que no es necesario que se hagan aquí o que se hagan de allá y que las envíen y que nos cueste pues toda la contaminación que va a generar de un lado al otro. Y para concluir, me gusta esta frase porque es tanto globalista como nacionalista. La diversidad es la riqueza de nuestra humanidad. Sí, o sea, reconoces que hay una diversidad y que eso es lo rico que hace el planeta, pero al mismo tiempo, para que esa diversidad continúe, pues entonces también tenemos que defender un poco nuestra cultura y lo que hacemos y nuestras tradiciones, reconociendo que también es bello lo otro, ¿no? Y respetando y divirtiéndonos también cuando podemos disfrutar de, pues por ejemplo, la comida italiana o japonesa o de donde sea, ¿no? Así que aquí les dan algunas preguntas que les dejo a ustedes. ¿Cómo pueden las políticas que son más nacionales afectar a la economía y el comercio internacional o mejorarla? ¿Cómo puede la cooperación internacional ayudar a resolver los problemas del mundo? Crisis humanitarias, temas climáticos, ambientales, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los desafíos de ambos lados? Déjalo en los comentarios y bueno, estaré atento a ello.